Buenos días, vamos a dar inicio. Esta es la mesa número 1 del Congreso, el 18º Congreso Nacional de Sociología, titulado Geopolítica, Crisis Global y Procesos de Resistencia, ¿no? Tenemos esta mesa titulada Epistemología de las Ciencias Sociales. Tema importantísimo, siempre presente en su articulación, por lo menos con los sociólogos, sé que para su articulación con las teorías y los métodos, ¿no? Pero bueno, hay otras Hola, formas hola. Oye, de aquí en enfocarlo la... y precisamente Hola, eh, vamos, hola, vamos a poner las reglas del juego. Azael, Aquí le estamos Azael, iniciando ya es que aquí hay gente en el salón de profesores esperando la conferencia. las conferencias son virtuales, Abdiel. Bueno, aquí hay gente porque ese era híbrido. Entonces, ¿qué les No, digo? no. ¿Qué les digo si están aquí? Abdiel, tú solicitaste que fuera virtual. El único Claro. que ibas a estar presencial eras tú. Bueno, está aquí, que les voy a decir que se conecten, será. Claro, Sí, que se que se conecte, porfa. conecten. Hay unas masas aquí esperando. Aquí. Bueno, buenos días, vamos a dar inicio a esta mesa en el 18º Congreso Nacional de Sociología. Nos toca la mesa número 1, un tema importante, epistemología de las ciencias sociales. Y para eso, pues, tenemos un grupo de estudiosos de la temática. Eh, en primer lugar, y en ese orden vamos a exponer Javier Antonio Torres Vindas, tenemos al profesor Abdiel Rodríguez y por último, el profesor Roberto Ayala. Los tres reconocidos científicos sociales del área en nuestro medio. Así que bueno, las reglas del juego son las siguientes. Tenemos 20 minutos para cada exponente. Yo les avisaré cuando les faltan 5 minutos para que organicen sus conclusiones y luego entonces tendremos un intercambio con las personas que eh, em, quieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión en torno al, a los planteamientos que nos proponen los ponentes. Entonces, iniciamos. Javier, no sé si vas a realizar algún tipo de... Javier, Hola, disculpe que no escuché. o no sé, igual podemos iniciar con Actiel. Actiel, si estás preparado para exponer, igual puedes iniciar mientras Sí, Javier ok, ¿me escuchas bien? eh, ¿Me escuchas? coordina un... Sí, se escucha perfecto. Ah, ok. Entonces inicio ya. Ok, entonces iniciamos con Actiel. El profesor Roberto Yala pidió que se le colocara al final y entonces después iría el doctor Torres Vinda de segundo. Ok. Ya Buenos sabes, días aquí a todos y a todas.
Dígame. Son 20 minutos, te digo. Puedes iniciar. Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a este congreso de brindarme el espacio de estos minutos, también para compartir con dos colegas y en particular con nuestro amigo y maestro Roberto Ayala. Bien, yo le tenía como título de esta intervención, tenía algo así como breve introducción a la epistemología, pero pensando un poco en, en qué comentar, en qué intercambiar, podría denominar a mi intervención como tres vueltas de tuerca a la reflexión epistemológica. Y la primera vuelta de tuerca que quisiéramos hacer es que es necesario, a pesar de que resulte un poco eh, ilógico incluso, positivizar la discusión epistemológica. Entonces, esa sería la primera vuelta de tuerca, volver a positivizar la discusión epistemológica, porque lastimosamente en nuestro contexto eh, universitario, muchas veces nos encontramos con estudiantes que aún en el siglo XXI, eh, creen prácticamente en fantasmas. Hay algunos estudiantes de nuestras universidades con los cuales nosotros compartimos que todavía son creacionistas, que son negacionistas, y eso es, obviamente, eso es muy preocupante, al menos para mí, y también nos debe obligar a reflexionar sobre, bueno, qué tipo de estudiantes queremos en nuestras aulas. Y eso no tiene nada que ver con ser ateo ni nada por el estilo. Esa sería la primera vuelta de tuerca. La segunda vuelta de tuerca tiene que ver, pero me voy a concentrar más en la primera, por ejemplo, en las definiciones o a la tradición que yo me circunscribo. Y la segunda vuelta de tuerca sería, bueno, la importancia de la negatividad en la epistemología, es decir, en un sentido más de la teoría crítica de Adorno, es decir, la negatividad de Adorno. Y tercero, bueno, por supuesto que es necesario, algo que yo trabajo más y a la cual estoy más comprometido, es al tema de la descolonización epistemológica o el giro decolonial. Pero me voy a concentrar en lo primero, pues, en la primera vuelta de tuerca por cuestiones de tiempo. Entonces, eh, un primer aspecto sería analizar o defender también algo que se desprende de esta primera vuelta de tuerca, que es que yo defiendo el estatuto filosófico de la epistemología. ¿Y a qué me refiero con eso? Y no tiene que ser una cuestión de disciplinas, porque también nuestra universidad padece eh, de la especificación departamental, es decir, que aquí prácticamente somos como filósofos puros, sociólogos puros, y eso de lo interdisciplinario y lo transdisciplinario y lo transdisciplinario es prácticamente un mito para nosotros. Aquí cada quien defiende su disciplina a capa y espada. Este tipo de discusión, eh, yo, yo, por ejemplo, eh, no tienen que apagar los micrófonos, por favor, los que tienen el micrófono activado. Este tipo de discusiones, por ejemplo, no se dan en la UNAM o en la UBA, pero aquí nosotros sí, cada quien entonces como que defiende su disciplina. Entonces, yo, por ejemplo, en esta primera vuelta de tuerca, yo me baso fundamentalmente en la tradición que viene
de Gustavo Bueno, por ejemplo, y Mario Bunge. Ambos, ambos coinciden en que, en que la... eh, es que esto me desconcentra un poco. Ok, gracias. Entonces, ambos coinciden, tanto Gustavo Bueno como Mario Bunge, coinciden en términos generales que la epistemología es una cuestión filosófica. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, siempre nos ayuda la filología nos ayuda a entender, por supuesto que nos ayuda a entender las palabras. Y bueno, como ustedes saben, episteme significa saber o conocimiento. Y entonces esta palabra está compuesta de logos también, que significa la lógica. Entonces, en las reflexiones epistemológicas está entrecruzado la lógica y el conocimiento. También en esta defensa que yo hago del estatuto filosófico de la epistemología, entonces también es muy recomendable siempre otro gran amigo y maestro que es Pablo Guadarrama, que, bueno, él señala que la palabra episteme, por ejemplo, en la Grecia antigua, se podía traducir como el proceso de construcción del saber. Y por lo tanto, entonces eso daba cabida a la sabiduría. Entonces, bueno, más o menos Piaget en su epistemología genética va también a decir, va a hablar también de proceso, de construcción del conocimiento. Y dicho sea de paso, Piaget es uno de los primeros que habla de epistemología, pero en sentido de epistemología genética. Por supuesto que en nuestras investigaciones, sí, las investigaciones que realizamos en el campo universitario, va a ser importante ensamblar el concepto de teoría con el de epistemología. Es más, allí, bueno, la tradición a la cual nosotros nos ceñimos es que en la discusión epistemológica es que está la discusión teórica. Y resaltamos en ese sentido la importancia de lo teórico y lo epistemológico en la investigación. Entonces, también otro, diríamos que otra caracterización de cómo se gestiona el conocimiento o cómo son nuestras investigaciones en Panamá, al menos lo que puedo percibir o a lo cual yo tengo, diríamos que cierta sospecha es que, bueno, estas discusiones teóricas, estas discusiones epistemológicas, muy pocas veces se dan a la hora de una investigación. Entonces, ese sería otro de los problemas de los cuales nosotros padecemos en la academia panameña, porque en un terreno donde no hay discusiones teóricas, no hay discusiones epistemológicas, entonces prosperan las investigaciones meramente descriptivas y meramente mecánicas. Y bueno, eso le gusta mucho, por ejemplo, a las revistas indexadas, las publicaciones que estén mecanizadas, bien ordenadas, y entonces se pierde esa discusión epistemológica y teórica que es lo que realmente le da importancia a la ciencia social, a una ciencia social crítica, por la cual entonces nosotros abogamos. Si nos vamos un poco al concepto de teoría, teoría se define como contemplación. La mayoría de los diccionarios, por ejemplo, lo definen así. Por ejemplo, el diccionario de Nicola Abagnano. Entonces, lo que yo planteo es que si no hay una discusión teórica, entonces nuestra contemplación del mundo va a ser muy pírrica. Va a ser muy pírrica, va a ser, como diría Marcuse, va a ser unidimensional. Entonces, nosotros tenemos esas miradas muy cortas en las discusiones epistemológicas y teóricas. Por supuesto,
con excepciones. Recuerden que toda regla tiene sus propias excepciones. Entonces, ya les comentaba cómo yo concebía esto, que es necesario, es importante y también lo tomo como diríamos que con un compromiso académico crítico, dar esas tres vueltas de tuerca. Ya les explicaba un poco el porqué de esta primera vuelta de tuerca, que realmente es muy preocupante para mí, todavía que uno tenga que estar lidiando con temas del creacionismo o el tema del negacionismo en la universidad. Por ejemplo, si sería en otro escenario, obviamente lo podría tolerar, pero en la universidad es bastante preocupante. Entonces, un poco viendo esta primera vuelta de tuerca y defendiendo siempre el estatuto filosófico de la epistemología, Mario Bunge va también a plantear que la epistemología es una rama de la filosofía y que en ese sentido es parte central de la misma. Según este pensador, para mí uno de los grandes epistemólogos, que sería Mario Bunge, eh, sería una lectura obligatoria para la formación universitaria. Entonces, para él, él va a también defender este estatuto filosófico de la epistemología. Aunque él va luego también, según Gustavo Bueno, hasta cierto punto, positivar la epistemología. Y otro dato que quería compartir es que en la Universidad de Panamá se enseña un curso que se titula Teoría de la Ciencia, pero que no hay, diríamos que un consenso de qué significa teoría de la ciencia. Al menos no hay un consenso en el departamento de filosofía, y ese curso lo dictan profesores o profesoras que vengan del departamento de filosofía, y por eso entonces yo siempre me encuentro con estas discusiones que para mí son preocupantes. A pesar de que o sea, la denominación teoría de la ciencia tiene una rica tradición. Por ejemplo, Fichte tiene toda una teoría de la ciencia, incluso tiene dos partes de la teoría de la ciencia. Y si leemos Conocimiento de Interés de Habermas, allí reiteradamente Habermas está haciendo referencia a teoría de la ciencia, como diciéndonos que prácticamente lo que él está haciendo en conocimiento de interés se podría llamar una teoría de la ciencia. Así que una teoría de la ciencia es como una mezcla de nociología, epistemología eh, y también incluso un poco de teoría del conocimiento. Es importante Bunge, por supuesto, porque él hace una crítica importante a la pseudociencia, otra de las patologías que hay en nuestros medios, y también hace crítica a los programas de investigación científica que reproducen estas pseudociencias. Y bueno, viendo un poco más al tema de Gustavo Bueno, para Gustavo Bueno, la epistemología, él plantea, bueno, que la epistemología es ambigua. Bueno, ese era el estilo del gran Gustavo Bueno. Y allí, bueno, entonces nos va a decir que hay dos grandes referencias de una epistemología positiva, que va a ser la epistemología genética de Piaget, y la epistemología biológica, que bueno, eso no recuerdo ahora mismo cuál sería el autor de referencia, y que esta epistemología positiva va a ganar mucho terreno en las discusiones epistemológicas, y que se va a dejar a un lado la epistemología filosófica, que sería la cual él estaría abogando en su movimiento, en su momento. Entonces, también recordemos un dato
yo diría que importante, que Piaget reemplazó a Merleau-Ponty en la Sorbona, y eso también entonces da un giro en las discusiones, porque ya Piaget tenía una concepción de la epistemología positiva, y en ese sentido la epistemología filosófica va a quedar en un segundo plano, porque Piaget ocuparía la cátedra que en otro tendría eh, Merleau-Ponty. Que bueno, Merleau-Ponty venía ya con que estaba, diríamos que más imbuido en la fenomenología. Entonces, siguiendo bueno, la epistemología filosófica sería para él una crítica de las ciencias positivas, de sus límites, y un planteamiento de alternativas filosóficas, que entonces él, por supuesto, va a criticar toda esa positivización que se hace desde esa epistemología positiva. Entonces ya sería como empezando solamente a anunciar esa segunda vuelta de tuerca que yo propongo, que es necesaria, al menos en nuestro medio. Quizás en Costa Rica no sea la discusión igual en ese sentido por los atrasos que muchas veces podemos padecer nosotros en Panamá. Entonces, será necesario esa segunda vuelta de tuerca con Adorno, con Theodor Adorno, y obviamente su compañero de luchas académicas, que sería Horkheimer, pero en general sería toda la teoría crítica. Recordarán que, bueno, ellos se tienen que exiliar en Estados Unidos. En Estados Unidos entran en diálogo con, diríamos que la sociología empírica, y entonces Adorno siempre va a rescatar y defender lo contrario entonces a esas investigaciones positivas. Va a criticar las investigaciones, la sociología empírica, y nosotros consideramos y resaltamos eso, que la negatividad de Adorno sería un paso importante, porque sería entonces esa segunda vuelta de tuerca a la positividad. Y aquí, bueno, entendemos esa negatividad como una crítica profunda a las condiciones de vida en las sociedades capitalistas, y las posibilidades para la transformación, para la emancipación social y aquí entra el concepto de alienación, y estudiar incluso cómo se desarrolla el concepto de alienación sería muy importante para ver qué tipo de ciencia nosotros hacemos. Por ejemplo, el concepto de alienación está en la primera generación de la Escuela de Frankfurt. En la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, al menos Habermas y Karl Otto Appel, en menor medida Axel Honneth, el concepto de alienación queda relegado. Es retomado ahora nuevamente, por ejemplo, con lo que se conoce como en tercera o cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, que sería, bueno, Harmon Rosa y los actuales ahora que están en el Instituto de Investigación Bien, quedan Social, que 5 es su minutos. actual director, es, Stefan Lasenik, y que ellos nuevamente entonces retoman el concepto de alienación, que fue abandonado o relegado, mejor dicho, por la segunda y tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Bueno, ahí en esa segunda vuelta de tuerca, también en 1937, va a ser muy importante la diferencia que va a hacer Horkheimer de la teoría crítica y la teoría tradicional, viendo cómo Horkheimer, por ejemplo, al analizar el cultivo de la ciencia en la concepción tradicional de ese cultivo, bueno, él va a equiparar esa forma de cultivar ciencia desde la concepción tradicional como una división internacional del trabajo. Es decir, que, bueno, cada quien tiene un rol asignado.
bueno, no hay tiempo para terminar lo que quería decir, pero para terminar con esta idea, entonces, todo se trata, según nuestro criterio, de haber, bueno, haber compartido con estudiantes y también haber leído las investigaciones de muchos de nuestros colegas. Es importante esta negatividad que se da precisamente en las discusiones epistemológicas y teóricas como necesidad para fundamentar un impulso crítico para la investigación. Es decir, apostamos, y con eso tenemos, como dirían los pragmatistas, el temperamento para impulsar una ciencia social crítica para la emancipación colectiva. Gracias. Gracias, Agdiel. Bueno, creo que cualquier pregunta que se tenga, bueno, lo vamos a dejar al final, vamos a dejar un espacio para podernos intercambiar. Ahora le damos paso al doctor Javier Antonio Torres Vindas para que tenga sus 20 minutos y pueda exponer. Listo. El anfitrión me da para compartir, por favor. Hola, hola. Listo. Gracias. Vale. Voy a compartir una presentación para guiar mis ideas. Eh, una pantalla grande. Listo. Y ahí estamos. Buenos días. Un saludo a la distancia a los colegas en Panamá. Agradecimiento pues a la organización por haberme permitido participar en este espacio de reflexión con los compañeros de mesa. Abdiel, que es primera vez que lo oigo, y don Roberto Ayala, que conozco desde hace muchos años, cuando fue primero profesor mío en bachillerato, luego en maestría, y luego hemos sido colegas por algunos años. Voy a tener una impostura, un atrevimiento de titular a mi intervención Epistemología ¿para qué? Y esto surge sobre todo a partir de un proceso vivencial que he tenido desde mis primeros años formativos en la Universidad de Costa Rica y luego en los últimos años como docente, investigador y consultor, en los cuales pues he ido, por decirlo así, cultivando algunas ideas al respecto de este tema y me gustaría compartir con ustedes 5 ideas que a mi juicio pueden ordenar y pueden ser preámbulo para el cierre del doctor Ayala. En primer lugar, yo diría que me he encontrado en general con una práctica en ese, una práctica profesional en general en las ciencias sociales y en otras áreas en las cuales quienes hacen ciencia, ya sea para una investigación académica, como puede ser una tesis o una investigación dentro de un instituto, una escuela, etcétera, bien para quienes mandan a publicar un paper a partir de una investigación, bien para quienes hacen consultorías o bien en los procesos de dirección de tesis en los que he participado o lectorías. Hay como una praxis profesional en la cual hay 2 características importantes. La primera característica, hay como un automatismo mecánico, una preocupación importante, válida, por, eh, por la técnica, por el uso de los instrumentos, por el uso técnico de las distintas estrategias, es decir, no tecnocrático,
de la producción de ciencia. En ese sentido, hay una no conciencia explícita por parte del autor o autores de cuáles son sus presupuestos, sus axiomas ontoepistémicos específicos para esa investigación, y en dado caso no hay conciencia epistémica de qué es lo que se está haciendo. Entonces, sí hay un automatismo. Eso no quiere decir que los trabajos no estén bien hechos, sino que no hay conciencia por parte de quien los está haciendo. Entonces, esa práctica profesional vacía de una conciencia epistémica genera que la mayoría de las apuestas sean positivistas, aun cuando el autor no lo esté suscribiendo de manera explícita. Dado que el positivismo pues tiene una gran difusión en nuestros medios de producción académica, un positivismo un poco añejo, de repente, un positivismo que no se ha dado cuenta del pospositivismo, de la carta de función que le hizo Popper en los años 30 del siglo pasado, y pues un positivismo, llamémoslo así, no, no sé, positivismo práctico, nada más se utiliza, no se reflexiona al respecto, se siguen las recetas, y en muchas ocasiones, no siempre, algunos divorcios importantes, como lo trataba de explicar el anterior exponente, divorcios entre las partes de la composición de un objeto de estudio. O sea, el objeto de estudio, como dicen Pierre Bourdieu, Champollion y Passeron, pues se conquista y se construye, no de una vez y para siempre, sino de manera asintótica, de manera más o menos, digamos, acercándonos, y la representación de su objeto de estudio, que es al final de cuentas lo que nosotros discutimos en la academia cuando presentan los informes, pues nos da, digamos, de repente algunas inconsistencias entre los tres niveles básicos de ese objeto de estudio. Digamos, el abordaje teórico, muchas veces más o menos divorciado del abordaje metodológico y de la data empírica. Hay muchas veces, y sobre todo en las tesis, que es parte del proceso formativo, y es comprensible, hay divorcios entre los resultados que se centran pues en presentarnos la data, en presentarnos los resultados estadísticos, por ejemplo, que son los que usualmente son los que más se presentan, aunque también hay investigación cualitativa y cuantitativa, perdón, y mixta, pero muy con una fe muy importante en toda la metodología estadística, que no está mal del todo, pero como dice Chamboder, pero como dice Passeron, ¿qué dice la tabla y qué digo yo que dice la tabla? Es decir, un divorcio con las teorías específicas, en este caso el marco teórico que se está trabajando al respecto. Por supuesto que cuando estamos en procesos de tesis, estamos en proceso formativo y digamos uno podría dar alguna licencia, pero de repente uno encuentra papers, trabajos incluso ya publicados, que carecen o tienen grandes carencias epistemológicas y en las cuales incluso los mismos autores no explicitan o no saben explicitar o no saben desde dónde están hablando. Entonces, esa práctica profesional me parece que nos dice un síntoma que es de repente prestarle más atención, si bien ponerle candela, digámoslo así de alguna forma, poco coloquial, al asunto técnico, que es importante, al manejo de los software, al manejo de las técnicas de investigación, al manejo de los instrumentos y sobre todo a una cuestión que a veces cuesta aprender a hacerla, sobre todo solo haciéndola se aprende, que es el análisis de la data, ya sea con metodologías cuantitativas básicas o ya más complejas, como, no sé, modelos estructurales o cosas de este tipo, de variables estructurales, con PEN, PLS, por ejemplo, o bien en el análisis cualitativo con las distintas estrategias de análisis cualitativo que existen. Si bien eso es importante, hay un abandono, de repente, lo decía el anterior exponente, hay un abandono de repente por la reflexión teórica de fondo, hay un abandono sobre todo por la reflexión ontoepistémica. Eso nos llevaría a un segundo punto que sería la praxis de la ciencia. La praxis de la ciencia implica la pregunta, ¿para qué quiero yo ser praxis de la ciencia? La praxis de la ciencia sería, por decirlo en términos sencillos, la capacidad, como dice Manuel Gil Antón, de ponernos en el límite y desde el límite tratar de reflexionar el objeto de estudio.
¿Mm? Incluso con Wittgenstein, tratar en la medida de lo posible que el ojo se mire a sí mismo. ¿Ok? Entonces, la praxis científica lo que implica es una invitación a nosotros, a cada uno de nosotros como practicantes de la ciencia, de nuestra capacidad de reflexionar, de hacer lo que podríamos decir, siguiendo a Pierre Bourdieu, el socioanálisis, objetivar al sujeto objetivante. Es decir, tomar conciencia de lo que estoy haciendo. Y aquí el concepto praxis, en su tradición robusta y fuerte, en la tradición filosófica occidental, que lo pueden encontrar resumido para quien quiera encontrarlo rápidamente, en un opúsculo del libro de Dialéctica del Concreto de Karel Kosik, cuando él diserta en unas 10, 15 páginas el concepto de praxis, pero que en resumidas cuentas es la capacidad del ser humano de tener conciencia de lo que hace y a partir de esa capacidad de teorizar que la práctica sea mucho más robusta. Entonces, ¿para qué hacer la praxis de la ciencia? Porque no es un activismo, no es solamente el problema tecnocrático, es también nuestra capacidad de reflexionar. Es decir, el contenido de la ciencia es el método, dicen Kinkonami y Verba, pero la finalidad de la ciencia es producir conocimiento. Entonces, si yo no soy capaz de producir conocimiento, eso implica que hay una limitación. Puedo ser técnicamente muy bueno. De hecho, dice Piaget, la única diferencia que hay entre un bebé y un científico connotado es el entrenamiento. Es decir, todo ser humano es capaz, según la teoría, la epistemología genética, de construirse a sí mismo como un investigador, o construirse a sí mismo como un científico en este caso. Y la invitación es hasta qué punto hago praxis científica, hasta qué punto, no todos lo hacemos, hasta qué punto nosotros llevamos una suerte de diario analítico de las distintas decisiones ontoepistémicas, metodológicas, etcétera, que vamos haciendo en la construcción de nuestros objetos de estudio, sea cual sea la finalidad del mismo en su presentación final. Y no estamos hablando solamente de informes, pueden ser incluso el esfuerzo de producir una interpretación teórica. Me parece que allí es donde necesitamos tener conciencia del asunto. Una tercera idea, esta no es mía, ya más o menos ustedes la conocen, viene de Bachelard, ruptura y conciencia epistémica. Y en ese sentido, dice Rolando García, en un texto que se llama Epistemología y Teoría del Conocimiento, un texto, hay un micrófono abierto, tal vez si la persona lo cierra o el anfitrión no lo cierra todos los micrófonos. Y en ese sentido, lo que tendríamos básicamente es esa capacidad, primero, de romper con las prenociones de primer y segundo nivel, pero sobre todo la conciencia de qué estoy haciendo. La conciencia de poder saber que estoy construyendo un objeto de estudio y no un artefacto. La conciencia de poder de explicarle a los demás cómo construye ese conocimiento. Entonces, veanlo así de sencillo. Cuando yo le pregunto a un objeto de estudio que me mandan una tesis, un paper, una investigación, el resultado de una consultoría, habrían al menos 3 preguntas básicas. ¿Cómo funciona el mundo según este objeto de estudio, que sería el nivel ontológico? ¿Qué tipo de conocimientos puedo adquirir si yo tomo este objeto de estudio y lo aplico en otra cosa? O sea, ¿qué tipo de conocimientos puedo adquirir? Y sobre todo, ¿cómo los puedo adquirir? Que sería el nivel metodológico. Muchas de los trabajos que se envían, todavía cuando estamos en proceso de entrenamiento, uno podría decir, se afina. Pero cuando ya una persona manda un proyecto, que es un proyecto ya final, que se supone que es una persona que tiene ya algún tiempo de experticia en la calle, se sorprende uno que preguntas tan básicas no se le puedan hacer al texto ni a su autor. Y sobre todo no se le pueden hacer no porque no sean imposibles de responder, sino porque hay desconocimiento, digamos, y sobre todo esta conciencia epistémica de poder decir qué hice y cómo lo hice. Una cuarta idea que me gustaría compartir, bien que me molesta ese ruido que alguien tiene en alguno de los micrófonos. Gracias. Y una cuarta idea es que al final de cuentas, una tal Aida Torres tiene un micrófono abierto y suena como que está comiendo.
Le agradecería los cierre o que la coordinación me ayude. Gracias. Una cuarta idea que yo quisiera dejarles es que si bien la invitación que nos hacía el autor anterior a conocer una literatura especializada, lo que sí es un hecho, siguiendo sobre todo a Rolando García Piaget, es que la epistemología debería ser esa brújula en este mar de conocimiento, esos mapas, en esas grandes carreteras. Entonces, una buena epistemología, una buena postura epistémica me permite a mí saber dónde están los demás y saber dónde estoy yo. ¿Mm? De hecho, si nosotros ahorita hiciéramos un ejercicio y le hiciéramos una pregunta al panel, de repente podríamos sorprendernos, ya lo anunció, él dijo, bueno, yo soy más de la postura decolonial. De repente habría que ver qué otros elementos podría identificar en su postura ontoepistémica. Lo mismo que el profesor Roberto Ayala, lo mismo que mi persona podría decirle, mire, mi brújula, mis orientaciones para no perderme en este mar de conocimiento son estos tres elementos. Y con base en eso es que podríamos decir que esa conciencia epistémica. Te tengo que agregar. Hola, Yosabat, por favor, pongan silencio los que están usando el micrófono. Te pongan el micrófono en silencio, por favor. gracias. Entonces, esta conciencia epistémica implica la capacidad, no de la epistemología como un abstracto o una demanda filosófica que me parece acertado, sino, siguiendo a Rolando García, cuando dice Rolando García, la capacidad que tengo yo de poder ubicar a los demás en sus lecturas y mi capacidad de ubicarme a mí para poder lograr una interlocución. Parte de los problemas y los grandes y a veces infértiles debates que hay en la academia, dice Fernando Cortés Cáceres, es básicamente este desconocimiento, esta incapacidad de poder ubicar de dónde vienen los ataques, es decir, de dónde vienen los ataques de carácter usualmente epistémico y mi incapacidad de saber desde dónde voy a defenderme yo en este deporte de combate, como le llama Pierre Bourdieu, a toda esta cuestión de la construcción ontoepistémica de conocimiento. Entonces, me parece que esta cuarta idea es importante. De hecho, Rolando García lo dice muy claramente, es decir, en el momento en el cual la filosofía se puede diferenciar de teoría del conocimiento, que es una tarea más filosófica, de una filosofía de la ciencia, en la cual el mismo científico o científica pueda dar cuenta de sus supuestos, de sus axiomas, de sus tomas de decisión y sobre todo de explicitar, como decía en su momento en Epistemología de las Ciencias Sociales, Weber, poder decirle a los demás, yo estoy hablando desde aquí. Esa capacidad de poder mostrar los mapas, de poder mostrar las brújulas y por tanto poder corregir si mi brújula está mal. Esa humildad académica creo que a veces falta. Y no estamos hablando de las grandes discusiones filosóficas, no estamos hablando de un debate serio y abierto entre partes, entre personas que se sienten pares y que tienen la confianza de decir, mire, yo estoy viéndolo desde aquí, y que el interlocutor me diga, mire, lo estás viendo mal. Eso deberías revisar desde tal autor, deberías revisar tal cosa, me parece que esa inferencia no está suficientemente bien hecha. Ven que, por ejemplo, una de las carencias epistémicas, y con esto cierro este punto, es cuando alguien dice, estoy explicando, y cuando usted dice, ok, explique, la única explicación que asume es la causal, cuando existen distintos modelos de explicación en ciencia. Entonces, la limitación a un solo tipo de explicación implica necesariamente el desconocimiento de toda una riqueza de oportunidades de construcción de conocimiento. Y terminaría mi intervención para darle palabras al siguiente expositor, que es el doctor Ayala, con la siguiente. Preguntarnos, sobre todo nosotros a la hora de producir nuestros trabajos, que no necesariamente van a ser para publicación en grandes editoriales, de repente es un trabajo muy humilde, muy sencillo, pero bien hecho. ¿Cuál es la postura ontoepistémica de este trabajo? ¿Y cuál es mi postura ontoepistémica como productor de conocimiento? Y eso nos lleva a otro debate importante. Esta postura ontoepistémica tiene cabida en la construcción de algún tipo de comunidad epistémica, es decir, puedo construir comunidad epistémica, porque si bien yo puedo definirme a mí mismo como postpositivismo, construccionista o lo que sea, el punto es con quién dialogo.
si dialogo nada más con los libros, los textos, que está bien, pero si yo tengo la capacidad dialógica en términos de backteam, de tener un grupo de contraste, de tener un grupo de lo que actualmente le llaman hasta think tank, pero finalmente ese grupo de debate que me permita depurar mis ideas, depurar mis posturas y sobre todo poder tener herramientas de análisis a la hora de un combate sano en la academia. De mi parte, eso sería lo que yo quería compartirles y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Javier. Le damos paso entonces al doctor Roberto Ayala. Las reglas del juego, doctor Ayala, 20 minutos. Sí, buenos días para todas y todos. Sí, igualmente agradecer la oportunidad de participar en el Congreso. Creo que hay un ruido ambiente fuerte. Hay un ruido ambiente fuerte. Agradecemos al público, por favor, que apaguen los micrófonos. Gracias. Sí, agradecer la Creo que es oportunidad de Rubén participar. Darío. Sí, hay que apagar los micrófonos, por favor. Por favor, le solicitamos a los que están participando en la sala que teléfonos para escuchar la presentación de los ponentes. Sí. Decía agradecer a la organización del Congreso la invitación. Siempre es grato volver a compartir con los colegas y estudiantes de la Universidad de Panamá, de la que yo soy graduado también como licenciado en Sociología. Después el resto de mi carrera la he hecho en Costa Rica, pero soy graduado de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá. Entonces, agradecer a los organizadores. Hay poco tiempo, el tema es complejo, extenso. Yo tengo muchos años dando el curso de epistemología de las ciencias sociales en la Escuela de Sociología. Es un curso de un semestre y el tema es complejo. Se sabe que para los estudiantes de sociología y de otras carreras, hablar de epistemología suele provocar cierto malestar corporal, cierta indisposición. Hay muchos debates interesantes vinculados con este ámbito de estudios. Uno de ellos, ¿no?, que de alguna manera grafica las dificultades de lidiar con el tema, es la discusión de si el curso de epistemología debiera estar al comienzo de la formación o al final. Es un tema abierto y que muestra eh, mi posición personal es que el curso de epistemología debiera estar al final de la formación porque se aprovecha más, pero que en los cursos iniciales, cada profesor, profesora, debiera tener la formación suficiente como para ir orientando y aportando elementos epistemológicos en la formación, en el estudio de teorías y en la aplicación práctica de esas teorías. Eh, Quiero saludar a los dos exponentes previos, ¿no?, al profesor Rodríguez y al profesor Torres, a quienes conozco hace ya bastante tiempo y por quien tengo aprecio. Eh, bueno, hay aspectos de la presentación de los dos que yo comparto, ¿no? Decía Abdiel, el profesor Rodríguez, decía algo que me parece importante subrayar, y lo voy a plantear, es la misma idea, pero planteada de una manera un poco distinta y de manera más sintética, puesto que ya él lo planteó con un poco más de desarrollo. Uno podría utilizar una frase
de un marxista británico, Alan Woods, ¿no? Que dice, tiene una idea interesante, dice, a pesar de los desarrollos, el desarrollo del pensamiento racional y del conocimiento científico, el pensamiento ordinario contemporáneo sigue siendo muy primitivo. Y esto es una idea fuerte, una idea importante, ¿no? Hay una fuerte disonancia, una fuerte tensión entre el nivel alcanzado por el pensamiento científico racional contemporáneo, con todas sus limitaciones, sus problemas, su mercantilización bajo el capitalismo, pero grandes avances, y el pensamiento cotidiano, ordinario, de sentido común, de buena parte de la gente, que sigue siendo muy primitivo. Y que esto tiene implicaciones prácticas y políticas más allá de los límites de la ciencia. Entre otras cosas, por ejemplo, es una idea fuerte para entender cómo vota la gente y por qué vota como vota, en algunos casos, entre otros aspectos, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, sí, eh, es importante esta defensa de la epistemología, que creo que es el denominador común de las tres presentaciones, con distintos tonos y contenidos, pero que es, me parece un denominador, defender el, el ámbito de estudios de la epistemología, ¿no? Porque permite avanzar en la clarificación de la construcción del conocimiento científico. Javier, el profesor Torres, decía algo importante, y es la cuestión de la no conciencia de los supuestos epistemológicos involucrados en toda disciplina científica, en toda proposición científica, en toda investigación científica. Toda ciencia, toda la ciencia, toda ciencia, toda investigación científica, toda proposición científica se funda en supuestos ontoepistemológicos. Esta es una idea importante, ¿no? Esta es una idea importante a recordar, ya está claramente en la intervención de Torres y también de Rodríguez. No hay ciencia sin filosofía. Toda ciencia, todo conocimiento científico se basa en supuestos filosóficos de carácter ontoepistemológicos y también axiológicos, ¿no? Como dijo Javier, otra cosa es que los practicantes de la ciencia y más aún los consumidores, los receptores, no sean conscientes de esos supuestos ontoepistemológicos, ¿no? Por supuesto que alguien podría decir, levantar la mano y decir, bueno, grandes científicos, la gran mayoría, no tenían ninguna formación filosófica o conciencia epistémica, lo cual es cierto. Se puede hacer buena ciencia, se puede hacer aportes científicos desde la ignorancia epistemológica, filosófica, pero esas contribuciones siempre serán parciales y sujetas a controversia, porque efectivamente la mejor ciencia es aquella que se hace desde el pleno reconocimiento de los supuestos ontoepistemológicos en que se funda, ¿no? Entre otras cosas, porque permite un debate racional más directo. Piaget decía, citado por los dos antecesores en la palabra, los dos, sí, los que me precedieron en la palabra, Piaget tiene, bueno, entre tantas formulaciones que tiene Piaget, en mi opinión, el más grande epistemólogo del siglo XX y hasta el presente. Piaget dice una cosa interesante, creo que en su autobiografía dice que cuando dos personas muy inteligentes debaten durante un cierto tiempo sin llegar a acuerdo, lo más probable es que tengan diferencias epistemológicas no reconocidas, ¿no? Em, y es lo que suele ocurrir, ¿no? La clarificación epistemológica de la construcción científica, del conocimiento científico, permite no resolver las diferencias, pero sí permite clarificarlas, que es una precondición fundamental para poder abordarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sociología,
cuando dos personas formadas en sociología, que pueden ser muy talentosas, etcétera, discrepan sobre la noción de sociedad, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos a discutir a un empirista nominalista, ¿no? Arquetípico versus un sistémico o un dialéctico sobre el concepto de sociedad, el primero diría, no, la sociedad no existe, es un conjunto de individuos y sus relaciones interpersonales, ¿no? En cambio, los otros dos, el sistémico y el dialéctico, dirían, no, la sociedad sí existe como realidad de segundo, de tercero o de otro nivel, porque lo real social no es un plano, lo real social tiene distintos planos de complejidad y organización que interactúan, que se afectan recíprocamente. Por eso la definición de sociedad que puede aportar un sistémico dialéctico o un pensador dialéctico sería la sociedad como totalidad relacional compleja en devenir, ¿no? Es decir, la sociedad es una totalidad de dimensiones, una multiplicidad estructurada, jerarquizada e interactuante, que se mueve en cierto sentido, con cierta vección, dependiendo de la específica estructuración de los componentes de la interacción y, por tanto, en la medida en que varía la disposición recíproca de la interacción, las vecciones son diferentes, ¿no? O puesto en cristiano de a pie, dependiendo de cuál es la disposición de los elementos que interactúan, puede haber distintos sentidos de movimiento, de evolución, de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de la epistemología es fundamental, ¿no? Un término que usaba el profesor Torres y que yo uso hace mucho tiempo, que es ontoepistemológico. Cuando hablamos de epistemología, es importante tener conciencia, comprender que lo epistemológico supone lo ontológico, ¿no? Entendiendo lo ontológico como la teoría del ser, o sea, del mundo, ¿no? Nuestra posición acerca de teórica sobre el mundo, sobre el carácter del objeto del mundo, ¿no? Que es la ontología, y la epistemología, la forma de conocer ese mundo, ¿no? Ese objeto. Entonces, no hay epistemología sin ontología y viceversa, ¿no? Pero sobre todo en este caso no hay epistemología sin... De hecho, una postura epistemológica determinada implica ciertos supuestos ontológicos, ¿no? En la medida en que supone una perspectiva teórico-metodológica, ¿no? Hay que recordar, como creo que ya decía al pasar rápidamente por la escasez de tiempo, Javier, que la teoría, el objeto se construye teóricamente, ¿no? El objeto no está dado, ¿no? Citaba Javier el oficio del sociólogo de Bourdieu y los demás. No hay objeto dado, el objeto se construye, ¿no? Se construye teóricamente, y ese teóricamente significa ontoepistemológicamente, ¿no? La formulación completa sería eh, el método de función del objeto, ¿no? No hay discurso metodológico independiente del carácter del objeto, porque los objetos de las distintas disciplinas científicas, más allá de sus articulaciones, más allá de la interdisciplinaridad necesaria, que ya mencionaba Abdiel, hay espacios disciplinarios, o sea, hay una dialéctica de lo general y lo particular, y los distintos ámbitos disciplinarios suponen, los distintos objetos de estudio suponen abordajes metodológicos diferenciados. No es lo mismo investigar en sociología que en física, ni en biología o psicología. Entonces, hay precisiones metodológicas porque el método de función del objeto. Podemos hablar de un ámbito teórico, una teoría del método general, pero ese es un ámbito más filosófico, importante, sin duda, pero en el ámbito de la investigación científica, el método de función del objeto, ¿no? Por tanto, todo curso de metodología tendría que comenzar con una discusión ontoepistemológica sobre el carácter del objeto y la forma de abordarlo, ¿no? Sería la primera unidad de todo curso metodológico, de metodología. Entonces, el método de función del objeto
el objeto se construye teóricamente y a toda teoría subyacen supuestos epistemológicos y ontoepistemológicos, ¿no? Epistemología, entonces, es un ámbito de estudios, ¿no? Complejo. No hay acuerdo exactamente en la definición del concepto de epistemología. Hay distintas tradiciones, ¿no? Sobre todo las anglosajonas y las europeo-continentales, como matriz, digamos. Eh, Desde mi punto de vista, y partiendo de Piaget, ya citado por ambos predecesores, y también tengo que reconocer el mérito de Javier al reconocer el aporte de Rolando García, un gran autor argentino, exiliado en México, un tipo con una gran trayectoria de colaboración con Piaget y una obra personal posterior muy importante, muy poco citado tal vez porque el nombre Rolando García no tiene resonancias alemanas o inglesas o francesas. Rolando García como José Pérez, entonces a la gente tal vez no le impresiona demasiado el nombre, pero se lo pierden porque es un autor que es mucho más importante y aporta mucho más que muchos de esos otros nombres en inglés y en alemán que la gente suele citar sin comprender exactamente lo que están citando. Entonces, el punto es que yo parto de la definición que hace Piaget, compartida por otros pensadores como Bachelard, como Bourdieu, etcétera, etcétera, que es, así como también Bunge o Juan Zamaja, otro epistemólogo argentino muy importante, menos conocido, la epistemología como teoría de los fundamentos del conocimiento científico, ¿no? Es decir, la epistemología es la teoría de la construcción del conocimiento científico y por tanto se diferencia de la nociología o teoría general del conocimiento, ¿no? Que es una disciplina más filosófica, ¿no? Cuando hablamos de nociología o teoría general del conocimiento, estamos hablando generalmente, sobre todo en el caso de nociología, de una disciplina filosófica que estudia el conocimiento en general, ¿no? Sin embargo, la epistemología específicamente se centra en las condiciones de construcción del conocimiento científico, o como dice Piaget, cómo se pasa de un nivel de conocimiento inferior a un nivel de conocimiento superior, ¿no? Y también es diferente la noción de filosofía de la ciencia, porque filosofía de la ciencia es un concepto mucho más amplio que epistemología, porque no solo implica la epistemología, sino también la ética del conocimiento, eh, la historia del conocimiento. La filosofía de la ciencia es una disciplina más amplia, ¿no? Que la epistemología, ¿no? Como el tiempo es limitado, como el tiempo es limitado, entonces yo lo que decidí fue centrarme dentro de este ámbito muy general de la epistemología en insistir en un aspecto específico, que es el tema de la razón dialéctica dentro del marco de la epistemología, ¿no? O de la ontoepistemología. La razón dialéctica. ¿Mm? Eh, ¿Por qué razón dialéctica? ¿No? Porque lo real es complejo, porque lo real es complejo. Complejo quiere decir, utilizando el criterio, por ejemplo, clásico del marxismo, que está en Engels, ¿no? Lo real es estructura, materia y movimiento, dice Engels, ¿no? Eh, en una perspectiva fundamental desde el punto de vista del marxismo. Después, otro marxista posterior, Lucian Goldman, habla de estructura y génesis, que es lo mismo, pero incorporando 100 años de construcción del conocimiento, de avance del conocimiento, pero básicamente lo mismo. Ilya Prigogine, un gran pensador científico, premio Nobel de Físico-Química, dice complejidad y devenir, ¿no? Que también es una perspectiva dialéctica. Y Piaget habla de estructura y génesis también, ¿no? O de integración, diferenciación. Entonces, todos estos pensadores que cito, Rolando García tiene un par de libros sobre el tema del pensamiento complejo, que son libros de obligada referencia. Todos estos autores, pensadores, Juan Zamaja también, tienen en común este elemento de pensamiento dialéctico,
donde lo real es complejo y está en devenir. Es decir, cambia a partir de sus desequilibrios y tensiones, contradicciones internas y en interacción con su entorno, ¿no? Lo real es complejo y está en devenir. Y eso vale también para lo real social. Si lo real y lo real social es complejo, entonces solo se puede abordar desde una perspectiva dialéctica, porque la dialéctica es el pensamiento de lo complejo, ¿no? Es decir, algo ya se mencionaba en las dos intervenciones anteriores, pero cuando digo que lo real es complejo y, por tanto, tiene que ser abordado dialécticamente, lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que desde una perspectiva positivista, por ejemplo, no se puede siquiera comprender la noción de el todo es más que las partes, ¿no? Es una expresión que repetimos, pero que muchas veces no se comprende en profundidad. ¿Qué significa decir que el todo es más que la parte? Significa que el todo no es la suma de las partes, sino que es el producto de su relacionalidad abierta, es decir, en espiral, ¿no? El buen infinito que dice Hegel, ¿no? Entonces, el todo es más que las partes, ¿no? Este es un concepto, una idea que el positivismo no puede precisar. No sé cuánto tiempo me queda. Le queda un minuto, doctor. Uy, Le bueno, podemos dar un poquito más. se me quedan varias cosas. Bueno, acelero. Entonces, igual el pensamiento formalista, el pensamiento fenomenológico, también tienen limitaciones serias, aunque habría que decir, que es muy importante, que una perspectiva dialéctica acerca de lo real incluye un momento positivo, un momento empírico, un momento formal, un momento fenoménico, es decir, es el pensamiento de la complejidad y por tanto tiene que incluir esos momentos. Por eso, por ejemplo, cuando uno cuando uno estudia las perspectivas fenomenológicas, la crítica dialéctica a la fenomenología no es que sea falsa, es que es insuficiente, que es parcial, ¿no? Hay un momento fenomenológico o fenoménico, ambos, en la perspectiva dialéctica. La dialéctica es el pensamiento de lo complejo, y como es el pensamiento de lo complejo, en movimiento, tiene que tomarlo de manera dinámica, ¿no? Una de las grandes limitaciones del empirismo es su concepción, es su perspectiva discreta, atomista y estática, ¿no? ¿Para qué hablar del formalismo, ¿no? Del formalismo que, como su mismo nombre lo dice, es formal, o sea, no capta, ¿no? Lo real, lo sustancial, el contenido, y obviamente las debilidades también, las limitaciones del pensamiento subjetivista. Por allí, Abdiel citó a Max Weber, no, fue Javier, citó a Max Weber. El problema de Max Weber es el subjetivismo, ¿no? Y por eso prácticamente se le cita muy poco a Max Weber en los textos de epistemología y en los debates epistemológicos, ¿no? Entonces, el punto acá es que así como la dialéctica es el pensamiento de lo complejo en devenir, resulta fundamental para el pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico sin dialéctica. No hay pensamiento crítico sin dialéctica, porque el pensamiento crítico quiere captar eh, la dinámica de los procesos. Y para captar la dinámica de los procesos hay que pensar lo real como una dialéctica de lo dado, lo existente y los posibles. La dialéctica es una lógica de los posibles, ¿no? Eh, el presente, lo dado, es un momento de lo posible, ¿no? Javier utilizaba una expresión importante, un término, asíntota, ¿no? El conocimiento es asintótico, pero puede captar lo real. Esta es la diferencia y la superación de Hegel respecto de Kant, ¿no? De la superación del escepticismo nociológico kantiano, donde Hegel supera planteando que lo real es conocible, ¿no? Conceptualizable, ¿no? Y que los pensadores dialécticos posteriores precisaron esa idea en el sentido de lo real es conocible, pero no es agotable, ¿no? Pero podemos construir conceptos como aproximación a lo real de manera asintótica, lo cual quiere decir que
en el proceso de conocer lo real, que conocemos lo real por aproximaciones sucesivas, como dice Piaget, que no pueden agotar el objeto, pero que pueden lograr una aproximación racional lo suficientemente sólida como para fundar la actividad práctica, una actividad práctica racional, una praxis racional, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando construimos un puente, y ese puente dura 100, 200, 1000 años en pie, es la demostración práctica de que la aproximación teórica era lo suficientemente correcta como para que el puente no se cayera. ¿Quiere eso decir que la aproximación teórica era absolutamente correcta? No, es solo relativamente correcta. Es una aproximación, lo cual significa que la teoría que dio sustento a la construcción de aquel puente desde hace 500 años era una teoría mejorable. De hecho, en los últimos 500 años la ingeniería de puentes ha avanzado descomunalmente, lo cual quiere decir que estamos en una constante superación. Entonces, no hay verdades absolutas, pero sí puede haber verdades relativas, este, verdades o conocimiento objetivamente valedero, en el sentido de que puede fundar una praxis racional, eh, más allá de que los debates siguen abiertos, porque son solo aproximaciones. Toda teoría científica no es perfectible, justamente porque es una aproximación. Pero que sea perfectible no quiere decir que sea falsa. Quiere decir es que es parcialmente correcta, lo suficiente como para fundar una praxis racional. Bueno, para no... hay una serie de cuestiones que serían interesantes, por ejemplo, desde Platón, con quien comienza, bueno, no comienza con Platón, pero con el que se formaliza, digamos, el concepto de teoría del conocimiento a partir de un texto fundamental como el Teeteto, donde se parte de que el conocimiento no es sinónimo de percepción, porque podemos conocer más allá de la percepción, y que Hegel reformula como lo conocido no es sinónimo lo familiar no es sinónimo de lo conocido, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con elementos de pensamiento crítico que tal vez en el cierre y a partir de alguna pregunta pueda ampliar un poco. Por ahora lo dejo acá. Muchas gracias, Asael. Muchas gracias. Tenemos que terminar esta mesa a eso de las 10:25 para darle chance a la siguiente. Sin embargo, creo que nos quedan unos minutitos para preguntas, comentarios con respecto a la presentación de los compañeros. No sé si se pudieran abrir los micrófonos para que el anfitriona pueda, Liceida, por favor, ayudarnos con las preguntas. Y acá yo tengo como más todo una reflexión en términos de, bueno, es una reflexión pregunta. Obviamente toda investigación siempre se fundamenta en principios, bueno, el doctor decía ontoepistémico, pero Javier de hecho decía, bueno, uno debe saber dónde está ubicado para también defender sus posturas epistémicas. Precisamente aquí es donde va la interrogante. Bueno, los sistemas de conocimientos están atravesados por poderes. ¿Cómo defender, por ejemplo, esas posturas epistémicas frente a poderes que se entretejen dentro de la academia? Estoy pensando en términos de comités de bioética, esos comités de bioética que están impregnados de un gran poder y donde las posturas, digamos, positivistas son las únicas válidas. Entonces, ¿cómo defender esas posturas, digamos, no positivistas frente a estos poderes que en última instancia son los que determinan qué es lo que es ciencia y qué es lo que no se considera como científico? Muy bien. Hay una persona pidiendo la palabra, Alexander.
Amado Cantoral para una pregunta. Alexander Gómez, pero también tiene la mano alzada. Procedo con la pregunta. Sí, por favor. Sí, mire, Perfecto. yo quisiera bien puntual hacer una pregunta para que si pudieran contestarla los tres expositores, los tres brillantes expositores, y a la vez primeramente quiero agradecerle al profesor Abdiel Rodríguez por la invitación. Fíjense, yo reconozco en mis cortos conocimientos que hay dos escuelas lógicas. Una, la de positivismo de Augusto Comte, y la otra más reciente hecha por la escuela de Frankfurt, que es la teoría crítica. Yo quisiera muy brevemente que los expositores explicaran cuál es la diferencia entre esas dos escuelas y si sus posiciones son excluyentes o se complementan. Eso es ¿Entre todo. cuáles dos posiciones, por favor? La de la escuela tradicional o el positivismo de Comte y la teoría crítica de Horkheimer y la escuela de Frankfurt. Creo que Alexander Gómez tiene otra pregunta. Por favor, que sea breve porque tenemos que terminar, darle chance a los compañeros para que respondan, reaccionen y terminar esto a tiempo. Alexander Gómez, tienes las manos alzadas, por favor. Cordial saludo, primeramente. En el ejercicio dialógico que tenemos, la pregunta apunta hacia cómo se puede establecer, reafirmar y darle una resignificación al conocimiento indígena del positivismo, por favor. Ok, entonces procedemos a responder esta pregunta a los compañeros. Por favor, también les pido a los compañeros, tenemos limitantes con el tiempo, a ver si se pueden responder brevemente. No sé si... Yo quisiera retomar la primera pregunta, la otra no la entendí la de Alexander no la entendí por el ruido, pero rápidamente, para no robar tiempo. Yo te diría que toda teoría tiene límites, explica ciertas cosas y otras no, primer asunto. Y segundo, entre ambas teorías, la mejor explicación que puedes encontrar es el mismo discurso de Horkheimer, me corrige Ayala, 1931, teoría tradicional, teoría crítica, donde él hace la diferenciación entre esa teoría positivista y los alcances de la teoría crítica que ellos están proponiendo en la Escuela de Frankfurt. Digamos, para orientarte, para que revises por allí. Y como te digo, cada una tiene sus puntos de partida y en principio, bueno, por ahí iría la respuesta rápida por el tema de tiempo. No intervengo más. Ayala. Sí. En primer lugar, por eso es la discusión ontoepistemológica fundamental, porque es la que permite entender el poder explicativo de las distintas teorías. Como dice Javier, todas las teorías tienen limitaciones. Ninguna teoría es autosuficiente. Ninguna, ¿no? Yo soy marxista, ¿no? Y parto de que el marxismo tiene un poder explicativo y en base a su fundamento ontoepistemológico superior a otras corrientes de pensamiento. Es decir, su base ontoepistemológica le permite al marxismo dialogar e incorporar los mejores resultados de otras corrientes de pensamiento. Pero la viceversa no es correcta porque un fenomenólogo no puede incorporar los mejores resultados del marxismo sin dejar de ser fenomenólogo, ¿no? Esta es la diferencia. La diferencia del marxismo es su fundamento ontoepistemológico compartido con lo mejor de la ciencia contemporánea de los últimos 200 años. Lo mejor de la ciencia de los últimos 200 años es materialista y dialéctico, conscientemente o no lo reconozcan o no, porque, y ahí respondo a una pregunta, la diferencia entre el pensamiento tradicional positivista y la teoría crítica que dice Horkheimer en el texto de 1937, que es el manifiesto epistemológico de la Escuela de Frankfurt, la diferencia es la dialéctica, ¿no? La diferencia es la dialéctica, es decir, el pensamiento positivista, la teoría tradicional, aborda real, primero desde la separación sujeto-objeto, que es un tema de debate filosófico e investigación desde siempre, ¿no? Primero, el empirismo positivismo parte de la separación sujeto-objeto, se conoce el objeto desde afuera, el sujeto es una pura exterioridad y hay ese dualismo metafísico
del que también se hace eco Kant, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay separación sujeto-objeto en la teoría tradicional empirista positivista. En segundo lugar, es una concepción metodológicamente estática, ¿no? Porque es una foto de lo real, no la película. O sea, el empirismo positivismo no puede captar lo real en movimiento, en transformación, ¿no? Lo que Hegel llama la dialéctica de ser y no ser, que es el devenir. El empirismo no puede captar el devenir. De hecho, esa es la razón por la cual tienen 200 años diciendo que la dialéctica es metafísica, que no es más que un reconocimiento de la propia incapacidad para entender el pensamiento dialéctico, ¿no? Que está presente en lo mejor de la ciencia contemporánea, desde Einstein, la mecánica cuántica, la teoría de la complejidad y el caos, la teoría de las placas tectónicas, la teoría de sistemas, la epistemología genética de Piaget, el psicoanálisis, en fin, la teoría de la evolución de Darwin, por supuesto. Entonces, lo mejor de la ciencia contemporánea es materialista y dialéctica, lo reconozcan o no. Entonces, el pensamiento tradicional no puede captar parte de lo estático y de lo discreto, de lo atomista. Entonces no puede captar la relacionalidad. Un aspecto fundamental del pensamiento dialéctico es la relacionalidad que el empirismo positivismo no puede captar. Y tampoco puede captar la génesis, el devenir, ¿no? Porque lo comprende de manera estática. Entonces, esa sería la diferencia fundamental entre pensamiento tradicional positivista y pensamiento crítico dialéctico. Sí. Por favor, cierren los micrófonos, tienen micrófono. No sé, Adiel, Cuesta si está... entender. Sí, Cuesta entender lo que se dice. Es que es difícil. Yaremis, si puede, es imposible así. Bueno, el moderador tiene que sacar a la persona. Bueno, creo que es imposible, así que lo dejamos hasta aquí. Mejor, ¿no? Yaremis, por favor, ¿se puede apagar el celular o el micrófono suyo, Yaremis Reluz? Pero la puedes apagar desde la anfitrión. Una cosa que quería decir antes de que nos vayamos, perdón, que lo planteó Asael, que es muy importante, que se nos quedó en el tintero a todos, es la relación entre ciencia y poder, ¿no? Eso es importante, aclararlo antes de irnos, aunque sea por lo menos dejarlo planteado. Claro. A ver, la ciencia es una empresa social. Por favor, apaguen los sonidos. La ciencia es una empresa social. Y como toda actividad social, hay conflicto, intereses, poder, manipulaciones, etcétera, etcétera. Pero así como es importante reconocer que el poder social incide en la construcción del conocimiento científico a través del financiamiento, las instituciones, hoy en día la mayor parte de los científicos e ingenieros trabajan para empresas, grandes corporaciones y no para institutos o universidades públicas. Y ya sabemos que incluso aquellos que trabajan para centros de investigación públicos están condicionados por el financiamiento. Hay dinero para financiar cosas, ciertos temas y no para otros temas. Así que sí, el poder social incide sobre la construcción del conocimiento científico, pero hay que evitar también una postura cínica de que toda la ciencia no es más que poder y no es más que manipulación, como han planteado algunos autores, ¿no? O evitar el burdo reduccionismo estilo Latour, por ejemplo. No. Como en todo lo social, el poder incide, pero eso no quiere decir que la ciencia no tenga capacidad para construir conocimiento sólido, objetivo, sobre la base de tres cosas, ¿no? La honestidad intelectual de los investigadores, uno, todo el marco metodológico eh, que está construido para tratar de favorecer las condiciones de construcción del conocimiento objetivo, y en tercer lugar, que es el fundamental, el debate social público sobre los resultados, ¿no? No hay ciencia sin debate. En todos aquellos países y épocas y momentos
en que se limitó el debate sobre la construcción del conocimiento, acabó derivando en ideologías de justificación o de adoctrinamiento, ¿no? En todas las épocas, y eso vale también para hoy, bajo la mercantilización de la empresa científica. Sin embargo, a pesar de todo, el conocimiento científico, la construcción de la ciencia, sobre la base del debate y de sólidos fundamentos ontoepistemológicos y metodológicos, es capaz de construir conocimiento científico objetivamente valedero y racionalmente fundado. Por ejemplo, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, ¿no? La teoría de la evolución y sus desarrollos posteriores a Darwin, la teoría de la complejidad del caos y todo el conocimiento científico aplicado en tecnología son una muestra de que el conocimiento, a pesar de todo, sí que puede avanzar, sí hay debate y control público de la actividad científica, ¿no? Lo que nos permite separar lo que es una teoría sólida de una menos sólida o una teoría científica de lo que es meramente ideología, ¿no? Pero es un tema extenso, tal vez para otro momento, ¿no? Listo. Nada más ahí, de repente nada más subrayar eso que dijiste al final. Sería un debate interesante, ideología y ciencia. Vamos, Claro. porque al final de cuentas, el punto es una empresa social y tiene, por tanto, usos sociales diferenciados. Existe un establishment y frente a ese establishment siempre hay detractores. En fin, es un interesante debate para otra mesa. Claro. Ok, perfecto. Bueno, agradecemos a los doctores Roberto Ayala, Javier Antonio Torres y a Diez Rodríguez por participar en esta interesante mesa. En realidad se quedan, bueno, el tiempo siempre es el peor enemigo y se quedan muchas cosas por fuera que sería bueno discutir, pero lastimosamente tenemos otra mesa que se va a instalar, así que, bueno, agradecemos. Muchas gracias. Participantes por sus excelentes planteamientos. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos.